Y esta semana en el broadcast, en el podcast que tenemos, entrevisté a Pascal Soriot. Él es el CEO de AstraZeneca, la mayor farmacéutica de México, la más grande, por ejemplo, de China, una de las más grandes a escala global. La verdad es que fue una charla muy interesante y aquí le quiero presentar fragmentos grandes de esta entrevista que valieron mucho la pena para traducirla a Juan Carlos de la C y comenzamos. Estoy muy contento porque en esta ocasión, en este broadcast, me acompaña una figura de primer nivel en el mundo en el mundo farmacéutico. Me refiero al presidente ejecutivo y director general de AstraZeneca, una de las farmacéuticas más importantes a escala global, con unos resultados financieros extraordinarios. Estamos hablando de $58,000 millones en 2024. Pascal Soriot, thank you very much for giving me the time. Muchas gracias por darme el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias por concederme el tiempo para la entrevista, Rodrigo. Gracias por recibirme, es un placer estar aquí. En primer lugar, te pregunto, ¿cómo fue el 2024 para Astra? ¿Y cuáles son los retos que ves para este año en términos que es un año geopolíticamente retador? Sí, vivimos en un mundo complejo, eso está claro. El 2024 fue fantástico para nuestra empresa, crecimos más de un 21%. Nuestra cartera de productos ha progresado mucho. Como empresa, nos centramos en la oncología, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias, pero también enfermedades raras. Invertimos alrededor de $12,000 millones al año en investigación y desarrollo y hemos avanzado enormemente en el desarrollo de nuevos productos. Así que el año pasado realmente fue fantástico para nosotros, tanto desde un punto de vista financiero como lo que es más importante, desde un punto de vista científico. Para el 2025, que es otro año que plantea sus propios retos, pero también creemos que nos va a ir muy bien. El mundo es complejo, pero esta empresa estamos acostumbrados a lidiar con incertidumbre. La incertidumbre es alrededor de la innovación, sobre si nuestros productos van a funcionar o cuándo vamos a desarrollarlos. Y la geopolítica es solo un reto adicional, o pues una pregunta que tenemos que abordar, por supuesto. Claro, y ahora aquí en México, somos un país grande, el 10º más poblado, 130 millones de mexicanos. Estamos en la evolución demográfica para estar en la necesidad de muchos tratamientos como Astra. Y esta empresa tiene un lugar muy especial en México, porque en la pandemia fue la primera que nos trajo la solución del COVID-19. Entonces, ¿cuál es el papel de México ahora que ustedes están aquí? The solution to the COVID-19. So, what is the role of Mexico now that you're here? How do you see it? Because we're not ¿Cómo es que lo ves? Porque no solo somos un centro manufacturero, sino también un mercado interesante por la cantidad de mexicanos que somos. Sí, claro, desde luego, en primer lugar. Cuando hablamos de crecimiento de nuestras ventas el año pasado, la región internacional subió enormemente, más del 30%, y Latinoamérica es la mayor parte de la región internacional. Y dentro de América Latina, todos los países son importantes, por supuesto, pero Brasil y México son los más importantes. Así que México es un país muy importante para el mercado internacional. Para nosotros como empresa, somos la mayor empresa farmacéutica del país. Es importante porque desarrollamos nuestros productos aquí. Hacemos muchos ensayos clínicos, invertimos en investigación y desarrollo en México. Por supuesto, comercializamos nuestros productos, pero también fabricamos. Fabricamos 40 millones de paquetes de productos al año. Exportamos desde México hacia algunos países de América Latina. Y también tenemos un centro tecnológico muy grande en Guadalajara, donde ahora tenemos 1,100 personas. Y pronto llegaremos a 1,600 este año. Y además están haciendo tecnologías de la información y están trabajando en soluciones de inteligencia artificial, TI, tecnologías digitales. Así que México es importante para nosotros. Y no solo porque queremos llevar a nuestros medicamentos a los pacientes en el país, sino también porque es un corporativo. Es parte fundamental de nuestra organización global. Exactamente. ¿Y qué pasa con la situación en términos de la región América del Norte? Porque estabas diciendo que trajeron los productos de México
México hacia América Latina, y es como ustedes lo llevan. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque estamos integrados y obviamente nos encontramos en una situación compleja. No cabe duda que es una situación compleja. En nuestro caso, es relativamente sencilla, porque importamos medicamentos de China, Canadá, México a Estados Unidos. Tenemos una base de fabricación muy grande en Estados Unidos, una gran presencia, así que tendremos que fabricar dentro de la Unión Americana para esa nación. E importamos un poco de Europa también, pero fabricamos mucho en Estados Unidos, en México, fabricamos para México y también para algunos países del sur. Ahora hace casi 10 años, un poco más de este tiempo, uno de los primeros desafíos que enfrentaron en su liderazgo, o que enfrentó usted en su liderazgo, fue la adquisición de Pfizer. Eso es un estándar en términos de la industria farmacéutica, su visión, y ahora con los resultados, pues es un estándar. En 2024, obviamente, su visión era correcta, pero era el cómo, la experiencia, en términos de mirar hacia cierta visión, entenderlo, pero luchando contra todo el entorno en términos de ejecución. Sí, es una muy buena pregunta. Y en primer lugar, debo decir que tengo muchos amigos que trabajan para Pfizer, así que no hay ningún problema por ahí. Pfizer es una gran empresa y simplemente sucedió en el momento en el que pensamos que podíamos hacerlo mejor por nuestra cuenta. Y fue realmente un tiempo de, pues, que tuvimos una gran prueba, poniendo la empresa lo que estaba haciendo y poniendo a prueba nuestra estrategia y nuestra visión, el qué es lo que queríamos. Y habíamos empezado, teníamos un plan y habíamos comenzado a aplicarlo. Y lo que, pues, es el enfoque de Pfizer nos obligó a hacer fue una comunicación de nuestra estrategia, comunicar nuestro plan, la visión y nuestros objetivos hacia los inversores, pero también de manera interna y luego de externa hacia los medios. Y lo que nos ayudó a cristalizar lo que queríamos hacer y lo que pensamos que podíamos lograr por nuestra cuenta. También fue una forma estupenda de movilizar a la organización. Muchísima gente venía y me decía, bueno, dinos qué podemos hacer para demostrar que somos independientes, que es una época estresante, pero también fue muy emocionante, porque movilizó a toda la organización. ¿Has tenido algunas llamadas con los inversionistas que eran escépticos debido, pues en 2024 estaban proyectando que iban a tener ingresos de 40,000 millones, cerraron con 58,000, entonces, pues se llamó a alguien y le dijiste, ¿lo logramos? Fue bastante interesante porque, ya sabes, como parte de la comunicación, que es esta estrategia, también tuvimos que decirle a la gente lo que pensábamos que podíamos lograr. Y dijimos que para 2023 queremos alcanzar los 40,000 millones. Creemos que podíamos hacerlo con todo lo que teníamos en desarrollo. Pero por supuesto, no había certeza. Había cero certeza en nuestra industria, que es una industria de innovación. La ciencia es arriesgada. La innovación es arriesgada y puedes fracasar. Entonces, sentimos que con lo que teníamos en nuestras manos podíamos llegar hacia allá, hacia esa meta. Pero en ese momento, mucha gente pensó que pues era falso, que lo estábamos inventando, porque pues tendríamos que seguir siendo independientes y había muchos escépticos. De hecho, fue en el 21 y personas comenzaron a creer, pero no totalmente. Y entonces logramos los 40,000 millones no en 2023, sino en el 22. Así que logramos seguir adelante y ahora hemos fijado nuestro objetivo en ser una empresa de 80,000 millones a nivel mundial en 2030, y América Latina desempeñará un papel importante. Y también Asia, obviamente, porque en densidad de población es enorme. China, 1,400 millones de habitantes, es muy importante. Pero dirías que esta comunicación, que es principal del liderazgo, después de haber descrito estos términos en el 2014. Creo que la comunicación es un aspecto importante. Es realmente asegurarse que la gente entiende. En primer lugar, es tener un objetivo en común para que la gente lo logre comprender, porque viene a trabajar cada día. No vienen a trabajar todos los días solo para hacer deberes o trabajos de oficina. Vienen porque todos contribuyen a una misión en común, que es desarrollar nuevos medicamentos para los pacientes y asegurarse de que la gente lo entiende y cree en ello. Esa es la clave. Eso, pues, es fácil decirlo,
éxito, pero no tanto que todo el mundo lo crea y además se entregue. Luego, tener una estrategia clara de en qué se va a centrar, qué tipo de ciencia vas a perseguir, qué productos vas a centrar tus recursos y cuáles son tus planes que realmente son la pieza clave. Y eso es realmente comunicación. En realidad, son decisiones difíciles. ¿Dónde nos colocamos? ¿Dónde invertimos nuestras apuestas? ¿En dónde nos enfocamos? Y la tercera pieza realmente es la construcción de un gran equipo. Y en ese momento teníamos un buen equipo, no un grande, pero teníamos algunas personas que realmente eran muy buenas, grandes personas, pero no contábamos con un gran número de ellas. Hoy creo que tenemos un equipo fantástico en todo el mundo. En China, como has dicho, somos la primera empresa farmacéutica del país. En México, sin duda, también somos la número 1 y tenemos un equipo fantástico. Acabo de pasar 2 días con el equipo latinoamericano. En toda la región contamos con gente realmente excelente. Esto es Imagen Empresarial. Esta semana, presentamos en el broadcast. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Pascal Soriot. Él es el CEO de AstraZeneca a escala global, un tipo muy brillante, sobre todo, y ahí lo escuchó en el primer bloque, porque en su momento, en 2014, Pfizer intentó comprar a AstraZeneca en $118 mil millones. Se elevó la oferta en mayo de 2014 y Pascal, junto con otros, dijeron no, mejor independientes. Hubo mucha presión. Finalmente hoy, más de 10 años después, es muy claro que AstraZeneca logró resultados extraordinarios. Aquí otro fragmento de la entrevista. Julio es un muy buen director general aquí, pero obviamente es joven y eso proyecta mucho en términos del negocio farmacéutico. Lo que quiero preguntarte es, ¿cómo identificas el talento? Cuando estabas reuniendo este equipo, ¿cómo tienes talento? ¿Cómo lo logras? ¿Qué es la hoja de talento? ¿Esta es la actitud, su vida? ¿Tienen algún tipo de algo que identificas? Por ejemplo, este tipo es inteligente, sino también tiene habilidades de mercado. ¿Cuál es la receta? Quiero decir, en primer lugar, en aquel momento, como he dicho, teníamos que atraer talento y era muy difícil. Hoy en día es relativamente más fácil porque mucha gente está encantada de venir a trabajar con Astra, pero en aquellos días, hace 12 años, era complicado. Así que comenzamos con una serie de personas muy buenas que Astra tenía en ese momento, pero también reclutando gente nueva, en su mayoría personas que conocían en ese momento porque era bastante difícil reclutar. Así que hemos reforzado el equipo de manera constante. Lo veo realmente como un equipo de fútbol. Tienes que mejorar constantemente. Puedes tener un buen equipo, ganar el campeonato que es de la nación, después si quieres un campeonato regional y luego un mundial. Y cada vez tienes que mejorar. Cuando tienes una oportunidad, eso es lo que hemos hecho. La forma de hacerlo es dedicar tiempo y conocer gente. Así que paso la mayoría de mi tiempo viajando y conociendo gente en investigación y desarrollo, en comerciales, en distintos países de todo el planeta. Y identificarlos, por supuesto, a las personas inteligentes. Eso es lo primero. Pero también las personas con los valores adecuados. Personas que realmente entienden y creen en lo que estamos intentando hacer. Que tienen el valor adecuado. Personas inteligentes, pero que también son valientes. Y gente con energía. Mucha gente es inteligente, pero no necesariamente valiente. O puede que no tengan la energía. Hay que tener energía para trabajar duro y el valor para asumir riesgos. El valor para que esos riesgos también puedan entender que van a fallar. Y los últimos 12 años hemos tenido más éxitos que fracasos, pero hemos fracasado. Y cuando lo haces, tienes que aceptarlo, aprender de ello y ya sabes, volver a empezar. Así que tienes que tener gente inteligente, valiente, resistente, con energía y todo eso. Son rasgos de la personalidad que busco cuando contratamos gente. Y también porque es un entorno muy difícil, como hemos estado viendo y lo hemos estado viviendo, porque después de eso llegó el COVID-19, que es un gran problema y más grande como ustedes como una compañía farmacéutica y fue muy importante. Astra fue muy importante. Como eso, ¿cómo fue las lecciones
avances a lo largo de ese tiempo. Y estoy preguntando, no solo tú como líder y como una de las empresas más innovadoras, sino también porque, pues, lo que sabíamos en marzo de 2020 que iba a pasar, cuál era la velocidad. Tal vez, pues, hiciste un poco más que el resto del mundo, pero eso es liderazgo en términos de no saber en mayo si una cuarta parte de la humanidad iba a estar fuera o algo así. Entonces, ¿cuál es la lección de todo eso? Nosotros, como lo dije hace un minuto, tenemos una gran presencia en China. Tenemos 18,000 empleados y somos la mayor compañía farmacéutica. Así que vivimos inmediatamente y supimos inmediatamente en enero de ese año, vimos la pandemia. Y fue una epidemia en China que en el momento ni siquiera pues estaba desarrollándose. Y yo estaba pues en video con nuestro equipo chino cada semana para ver cómo estaban lidiando con ello. Así que nos dimos cuenta muy pronto que esto iba a ser un gran problema. Y luego, muy pronto, golpeó Italia y luego empezó a expandirse. Pero fue muy interesante cuando estaba en China. Mucha gente pensaba que era un asunto de ahí, pero luego llegó, insisto, Italia y la gente pues seguía diciendo, oh, es ahora un problema italiano. Y entonces empezamos a extenderse por todas partes y empezamos a partir de enero, en ese año empezamos con cuestiones modestas. Estábamos buscando para comprar máscaras en China, para entregar a algunos hospitales. Es difícil de creer, pero en aquella época no había las mascarillas, no había los cubrebocas. Entonces nos fijamos en nuestra cartera de productos y lo resolvimos. Pensamos, ¿qué vamos a hacer para ayudar a reutilizar algunos de nuestros medicamentos? Desarrollamos un anticuerpo de acción prolongada para poder proteger a las personas que no respondan a la vacuna, porque tenemos muchas tecnologías de anticuerpos. Y en el transcurso de eso nos encontramos con Oxford, que estaba trabajando en una vacuna, y eso debe haber sido alrededor de marzo o abril de ese año. Y pensamos, bueno, pues vamos a ayudar y vamos a hacerlo. Y entonces nos sentimos en ese momento con la oportunidad de volver al mundo y ayudar en la pandemia. Fue algo realmente importante, interesante, porque mucha gente de la empresa podría haber dicho, no lo hagas, es demasiado arriesgado, no deberíamos de haberlo hecho y muchas bla, bla, bla. Nadie dijo eso y todos nos pusimos a ello. ¿Y fue perfecto? No, pero definitivamente suministramos 3,000 millones de dosis en todo el planeta. Se estimó independientemente que salvamos 6 millones de vidas. El 90% de las personas que en India estaban, pues recibieron nuestra vacuna. Creo que el 50-60% en Brasil, en América Latina, en el sur de Asia, en muchos países, porque hay que recordar que en ese momento la vacuna de Pfizer era de capacidad limitada, por lo que era sobre todo para Estados Unidos y Moderna sobre todo para otras partes y en Europa un poco. Y luego el resto del mundo, sobre todo vacunas chinas y la nuestra. Y luego, pues Pfizer también pues hizo un gran trabajo porque podía suministrar a todo el planeta, pero en los primeros días nuestra vacuna era realmente la única que la gente podía acceder. Sí, aquí en México la combinación de Argentina y México en términos de producción y el estándar era Astra en términos de vacuna. Sí, absolutamente, y decidimos hacerlo sin ánimo de lucro, que por supuesto, como se pueden imaginar, fue una decisión muy importante para muchos países del planeta que no podían permitirse comprar las vacunas. A menudo la gente vive en Europa o en Estados Unidos, olvidan lo que es, pues, que hay gente fuera de ahí. Juntos, Estados Unidos y Europa solo tienen el 10% de la población mundial. El 90% viven fuera de esas regiones. Y muchos de esos países, como los de bajos ingresos y medios, pues están en África y en Asia. Entonces, realmente se beneficiaron mucho de una vacuna sin ánimo de lucro y de bajo costo, que además en su momento fue fácil de distribuir. Si lo recuerdas, de nuevo, muchas vacunas son grandes, pero en los primeros días tenían que mantenerse a muy baja temperatura. Imagínense las naciones de alta temperatura. Era muy difícil. Y en términos de una película de terror, pues estaba en una cámara lenta, porque sabíamos, por ejemplo, que a finales del 2020, que tenemos que hacer todo de manera internacional con un fondo para tener vacunas en todas partes. Hoy vamos a tener variantes y lo hicimos incluso cuando lo sabíamos. Así que fue para mí una lección muy importante en términos de nosotros, los seres humanos, somos
resultados pues, no muy buenos en términos abstractos de pensamiento cuando estás viendo algunos desarrollos. Puede que eso sea de la historia. Sí, y sabes, los primeros días fueron realmente aterradores, porque la vacuna, el virus inicialmente, era en realidad pues que entraba en tus pulmones, y la gente tendría, quiero decir, básicamente sus pulmones no funcionarían, y no había vacuna, y no había un tratamiento de manera inicial, y eso recuerdo que pues los ponían en un coma artificial, y se tenían que poner pues solamente un 50% de posibilidades de volver de él. Así que decían, pues vamos a ponerlos en este coma artificial, pero no estamos seguros de que vayan a regresar. Así que imagina, es aterrador que pues habría sido todo eso. Y hay una persona a mi alrededor en la empresa, muy cercana a mí, que perdió su madre en Londres en los primeros días. Ni siquiera pudo ir a ver a su madre al hospital. Murió y nadie podía verla y decirle, ¿estás bien? Luego perdieron el cuerpo en Londres, pero también en París había un buen número de cuerpos de personas que fueron extraviados increíblemente a pesar de todo. Y luego pues los encontraron, por supuesto, en unos pocos días, pero fue realmente aterrador. Y luego entonces el virus mutó y con el tiempo limitó básicamente el estado a las vías respiratorias superiores en vez de nariz y en la garganta, y se convirtió en menos peligroso, muy contagioso, pero mucho menos peligroso. Y luego las vacunas, por supuesto, llegaron, y recuerdo a Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, como estaba en cuidados intensivos. Así que incluso el liderazgo político no fue muy bueno en términos de identificación del riesgo y la comunicación, como decías al principio, que es muy importante en cuestiones de crisis. Sí, y si eres un líder de gobierno, por supuesto que vas a conocer gente, porque es todo tu mundo. Y conoces gente y vas a estar expuesto. Y él se infectó antes de que se conocieran las vacunas. En realidad se infectó antes de que se descubrieran todos los tratamientos. Eran los primeros días y te daban oxígeno y un par de medicinas, pero eran muy limitadas. Y buena suerte. Y fue pues gracias a Dios y se recuperó, pero mucha gente no. Y mucha gente murió en esos primeros días. Ahora, esa es la abstracción en términos de pandemia, pero nos enfrentamos a alguna abstracción quizás positiva en términos de inteligencia artificial. Tienes David, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, en términos de su historial, cuál es la visión muy buena al final de esta década, $80,000 millones en ingresos? ¿Cómo te imaginas que va a ser AstraZeneca en 10 años, en el 2035? Es una gran pregunta, porque la industria farmacéutica está cambiando a un ritmo vertiginoso, porque la ciencia y la tecnología están en plena ebullición y no dejan de surgir nuevas tecnologías y nuevos productos. Así que tenemos una estrategia y siempre nos centramos en lo que llamamos el día de hoy y en el mañana y pasado mañana. Así que hoy es el 2025-2026 y tenemos que entregar nuestra progresión de todo lo que tenemos en desarrollo, nuestras finanzas en cursos. Mañana es el periodo 2026 a 2030 y lanzar nuestros productos, etc. Y pasado mañana es después del 2030. ¿Qué ocurrirá entonces? Supongamos que llegamos a los $80,000 millones. Entonces, ¿qué pasa después? Así que hemos estado trabajando en toma de decisiones, cuánto y a cuáles son las tecnologías que harán el futuro de la medicina en el largo plazo. Y por eso estamos invirtiendo en tecnologías, terapia celular, terapia génica. Estamos llevando el dinero a conjugados anticuerpos, donde pues tienes estas medicinas y lo combinas con una toxina para matar células cancerígenas, la llamada quimioterapia dirigida y quimioterapia inteligente. También estamos trabajando en el control del peso, en todos los anticuerpos específicos y en todo tipo de tecnologías que creemos que darán pues forma al futuro. Bueno, pues puedes escuchar la entrevista en todas las plataformas, en Spotify, Amazon Music, Apple Music, donde usted quiera, en YouTube. También en punto de las 8 de la mañana ya la estaremos subiendo, 8:30, completa. La verdad es que es una entrevista muy interesante, sobre todo con uno de los personajes clave